Esta historia contiene elementos perturbadores, relatos históricos oscuros y referencias demoníacas. Se recomienda discreción, especialmente para personas sensibles o creyentes fervientes. Lo que estás a punto de escuchar es una mezcla de historia oculta, mito, testimonios y rumores que han sobrevivido a través de los siglos. Cuando se habla del Evangelio de Satanás, muchos imaginan una simple Biblia al revés o un texto moderno como el de Anton LaVey. Pero esto es otra cosa. No es un libro de filosofía atea, no es un manifiesto de rebelión adolescente. Es algo más denso, más oscuro y obvio mucho más peligroso, según quienes aseguran haber tenido contacto con él. Todo comienza en los fríos y neblinosos bosques de la región de Borgoña, en el este de Francia, una zona montañosa, húmeda y solitaria. En esta época existía allí un monasterio cisterciense con siglos de historia, la abadía de Cîteaux, un lugar fundado por el retiro, la meditación y la disciplina extrema. Pero en algún punto del siglo XVII, los registros del monasterio se interrumpen bruscamente. En archivos recuperados siglos después por historiadores eclesiásticos, aparece un nombre una y otra vez, acompañado de palabras como anomalía, blasfemia, infestación y dictado infernal. Ese nombre era Jean Leo de Marvax. Jean Leo no era un monje común, era hijo ilegítimo de un noble francés y una mujer culta de origen italiano. Desde joven mostró una obsesión por los textos apócrifos, los lenguajes muertos y la gnosis, ese conocimiento oculto que la Iglesia había considerado herético durante siglos. A sus 33 años, tras pasar por varias órdenes religiosas y enfrentarse a múltiples excomuniones, pidió ser enviado a un monasterio aislado para purificar su alma. Pero al llegar a Cîteaux, lo que encontró no fue paz, sino una biblioteca olvidada en el ala oeste, llena de libros que no tenían cabida en ningún convento cristiano. Tratados de alquimia, fragmentos del Corpus Hermeticum, textos sumerios y un códice sin título, forrado en piel oscura, que simplemente tenía grabado un símbolo, un ojo dentro de un triángulo. Los registros aseguran que, al poco tiempo de su llegada, Jean Leo comenzó a mostrar signos de comportamiento errático. Hablaba en lenguas muertas, se despertaba gritando en las madrugadas, grababa símbolos en los muros, con lo que se presume era líquido vital que salía de sus uñas. Una noche, los monjes lo encontraron escribiendo frenéticamente sobre una mesa de piedra con los ojos en blanco, murmurando frases como: «Esto no es para ustedes, la historia fue contada al revés. Él me está dictando, él me muestra la verdad». Durante 7 noches consecutivas escribió sin parar. No comía, no bebía, no respondía a ningún estímulo externo. Escribía con la mano izquierda, en tinta roja espesa, que muchos juraron era líquido vital mezclado con ceniza. El manuscrito que dejó al final sería conocido como el Evangelio de Satanás. Un antievangelio, el reverso de la Biblia. Este no es un libro de sátiras o herejías intelectuales, es un texto teológico inverso, un espejo oscuro de las Escrituras. A continuación, una descripción de algunas de sus secciones más inquietantes, reconstruidas a partir de supuestos fragmentos preservados por órdenes esotéricas. El testimonio del caído. Satanás no se presenta como un enemigo de Dios, sino como el primero que vio la verdad y se negó a callar. Dios creó al hombre para que se inclinara ante él. Yo lo hice mirar hacia el cielo para que supiera que podía volar. 2. El génesis de la carne. Aquí se narra la creación del ser humano, no como un acto de amor, sino como un experimento para satisfacer el ego divino. Se habla del Edén como una prisión decorada y del fruto prohibido como el primer acto de liberación consciente. Eva no fue tentada, simplemente fue guiada. 3. El lenguaje del fuego. Una de las secciones más temidas, supuestamente, contiene rituales en el idioma original de los demonios, con fórmulas para invocar a Amón, Belial, Asmodeo y al mismo Lucifer. Cada frase debe ser pronunciada al revés, en luna nueva, en soledad absoluta, sobre un círculo trazado. 4. El pacto del vacío. Describe cómo sellar un contrato con fuerzas infernales, pero no con firmas ni ofreciendo vidas, sino renunciando internamente a todo lo sagrado. No entregues tu alma, entrégate tú mismo cuando ya no la tengas. El Evangelio de Satanás no niega la existencia de Dios, sino la invierte. Algunos de los muchos contrastes que podemos encontrar son los siguientes.
La figura del portador de luz. En la Biblia católica, en Isaías 14:12, aparece la mención a Lucifer, el portador de luz caído, aunque en el contexto original se refería al rey de Babilonia. Con el tiempo el cristianismo lo asoció con Satanás, un ángel rebelde que quiso usurpar el trono de Dios. En el Evangelio de Satanás, aquí Lucifer no es una figura condenada, sino el héroe primordial, el primero en rebelarse ante el falso orden de Yahvé. Es el símbolo de la rebelión, la libertad y el conocimiento. No cae por soberbia, sino por decisión. Se sacrifica para liberar a la humanidad de la ignorancia divina. El contraste es que Cristo y Lucifer, en estos textos, comparten una idea similar. Ambos se sacrifican, ambos bajan al mundo, pero Cristo lo hace por obediencia y Lucifer por desafío. Uno salva el alma por amor, el otro por rebeldía. 2. La serpiente del Edén. En la Biblia católica, la serpiente es Satanás disfrazado. Seduce a Eva para que desobedezca a Dios. El pecado entra al mundo y con él la muerte. En el Evangelio de Satanás, la serpiente es el símbolo de la conciencia y el despertar. No engaña, sino libera a Eva del control absoluto. La fruta del árbol no es pecado, sino conocimiento prohibido. El contraste radica en que, mientras en la Biblia es la causa de la caída, en el Evangelio es el inicio de la iluminación. El Edén no es un paraíso, sino una prisión dorada, y el pecado fue la primera decisión libre. Número 3. El fuego eterno. En la Biblia católica, el fuego eterno es el castigo final en el infierno, un lugar de tormento para quienes rechazan a Dios. En el Evangelio de Satanás, el fuego no castiga, purifica, simboliza la destrucción del viejo yo y la transformación hacia una conciencia liberada. El fuego es iniciático. El contraste es que uno es penitencia, el otro ritual de renacimiento. El fuego del infierno y el fuego del despertar luciferino comparten forma, pero no propósito. Número 4. El sacrificio. En la Biblia católica, Cristo es el Cordero de Dios, inmolado para redimir a la humanidad. El sacrificio es acto de amor y obediencia. En el Evangelio, el sacrificio es simbólico, no literal. Es un acto interno, sacrificar el ego, el miedo, la sumisión. El Evangelio advierte que quienes malinterpretan esto como sacrificios físicos son siervos aún de la ignorancia. El contraste es que ambos textos valoran esto, pero uno lo presenta como obediencia y el otro como ruptura y empoderamiento personal. 5. La creación del hombre. En la Biblia católica, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene alma, propósito, un camino hacia la salvación. En el Evangelio de Satanás, el hombre es creado como esclavo, moldeado para adorar y servir. Lucifer, al rebelarse, despierta la chispa interna que permite pensar, desear y rebelarse. El contraste es que la Biblia ve al hombre como una criatura noble. El Evangelio lo ve prisionero que necesita despertar, casi como un relato gnóstico. Número 6. El juicio final. En la Biblia católica, Dios juzgará a cada alma según sus obras. Los justos irán al cielo, los impios al infierno. En el Evangelio no hay juicio, el único juez eres tú mismo. Cada ser forja su existencia sin intervención divina. El juicio final es visto como una manipulación para controlar a los creyentes. El contraste: el primero mantiene un orden moral eterno, el segundo lo destruye. Eres libre, pero con esa libertad viene el vértigo de la total responsabilidad. Bueno, ¿y ahora dónde está el libro hoy en día? Oficialmente, el manuscrito fue quemado por la Inquisición, pero antes de eso, copistas clandestinos hicieron al menos 2 versiones incompletas, las cuales sobreviven en sociedades secretas. Según los rumores, una copia fue robada del Vaticano en el año de 1943 durante la ocupación nazi de Roma. Otra habría sido vista en manos de una sociedad esotérica rusa durante la Guerra Fría. Un fragmento de la famosa sección de fuego fue vendido en el mercado negro de Praga en el año de 1998. El comprador falleció a las 72 horas sin causa médica clara. Lo más curioso es que todo lo anterior ha tenido lugar en diferentes casos documentados. Por ejemplo, un caso en Argentina en el año de 1977. Un sacerdote exorcista, el padre Esteban G., fue llamado para atender a una joven que hablaba arameo antiguo. Durante el ritual, la chica recitó fragmentos que coincidían con textos ocultos del Evangelio de Satanás. El padre abandonó el sacerdocio días después, dejando un mensaje muy grabado.
No luchamos contra demonios, luchamos contra una idea que nunca debió de existir. También está el ritual de la Orden Nigredo en Italia en el año de 2004. En Turín, una pequeña secta satánica fue hallada sin vida en una cabaña. 5 cuerpos. En el centro, un libro abierto, escrito a mano con símbolos idénticos al del Evangelio. Las autoridades sellaron el caso, pero un forense que habló anónimamente dijo: "Nunca he sentido que una habitación me mirara hasta ese día". Este tan sonado Evangelio no es solo un libro, es una idea, una puerta, un eco de algo que la mayoría no quiere oír, que tal vez el infierno no esté debajo de nosotros, sino dentro esperando, y que hay palabras, símbolos, rituales, que pueden abrir esa puerta si se pronuncian en la oscuridad correcta. Antes de terminar, quiero dejar algo muy claro. Este programa no tiene la intención de convencer a nadie de nada. No busca poner en duda las creencias personales, ni atacar religiones, ni promover un pensamiento específico por encima de otro. Tampoco se trata de invitar a las personas a creer o dejar de creer en algo. Cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, de sostener su fe o su escepticismo, y eso merece respeto absoluto. Lo que buscamos aquí es simplemente dar a conocer temas interesantes, profundizar en documentos poco conocidos, explorar contrastes entre textos antiguos y creencias contemporáneas, y abrir un espacio para hablar de todo esto que muchas veces no se menciona, no por miedo, sino por desconocimiento o por tabú. Este contenido puede considerarse de entretenimiento, puede verse como una forma de aprendizaje alternativa o incluso como una simple curiosidad histórica. Pero en ningún caso es una invitación a seguir un camino en particular. Aquí se dan a conocer muchas historias, versiones, se compara y quizás hasta se reflexiona, pero siempre con respeto hacia todas las creencias, ideologías y formas de ver el mundo. Gracias por estar aquí y por escuchar.